So we built in Madrid this wonderful street of Moscow. Y con esto pues consiguieron recrear en Madrid el centro de Moscú, ¿no? El centro de las calles de Moscú. And there's a sequence where the Tsar's Cossacks charge the peasant, the revolution. Que hay una escena donde el ejército cosaco asalta al pueblo, digamos. And the Cossacks were up by the Kremlin at the top. Los cosacos supuestamente los habían colocado al lado del Kremlin, en la imagen. On their horses. Subidos a caballo. And the order came, this is the filming, the order came, start walking. And the horses all deliberately walked. En cuanto dieron la orden que avancen, los caballos todos en formación empezaron a caminar. And you heard the clink of their bridles, the metal. Incluso se llegaba a escuchar el choque del metal, del casco, del estribo, todos los sonidos. Then they started cantering, which is a little bit more than walking. Poco a poco iba aumentando ese ritmo de los caballos. And then the order was draw swords. Finalmente sacaron esa espada. And gallop, and they charged at the crowd. Y ya cabalgarían hacia el pueblo, ¿no? Hacia la gente. It was even though it was filming, it was very impressive. Incluso en la filmación llegó a ser muy impresionante de ver. And on the set was a very famous photographer called Dmitri Kessel. El famoso fotógrafo Dmitri Kessel, el cual se encontraba en el set. Very old man. Un hombre bastante mayor. Russian refugee. Refugiado ruso. And I saw him crying. Y lo vio llorar. Él estaba llorando. And I said, Mr. Kessel, do you need a doctor? What's wrong? ¿Está usted bien? ¿Necesita ir al médico? ¿Se encuentra bien? And he explained that when he was a young man, he was in the Cossack Military Academy. Y le explicó que cuando este fotógrafo era joven, él había participado en la Academia Militar Cosaca. And he had trained to do exactly what we had seen. Y que había entrenado para realizar precisamente lo que habían recreado en la película. And he said when the Cossacks attacked, they also had a shrill. Dice que cuando los cosacos atacaban también tienen una especie de cuernos, silbato. And the shrill was so famous it terrified people. Que era tan famoso ese chillido, ese sonido estridente, era tan impresionante que normalmente ahuyentaba a la gente, atemorizaba a la gente. Normally they made the mistake of running away. Y normalmente solían cometer el error de, en vez de enfrentarse a esa caballería, salir huyendo de ella, darle la espalda. And they were trained, the Cossacks were trained to bring their sword down on the neck and cut through the torso. And they could, the good ones could cut literally through the torso. Y claro, al ejército cosaco, a ellos se entrenaban no solo para realizar ese tipo de maniobras, sino incluso también para cuando dejaran caer el sable, que de un sablazo pudieran sesgar a una persona completamente desde cuello hasta sobaco de un solo golpe. Es decir, se entrenaban para matar. And he said the emotion of remembering that and the anguish after the battles that he had been in was so enormous, and it was all coming back to him. Y claro, aquí era cuando a este fotógrafo le venían las memorias, los recuerdos de la batalla, de la sangre, de todo lo que él vivió cuando era joven. So it's not all fun making film, there are some serious moments. Dice que no todo es divertimento y ocio, sino que a veces también hay momentos emotivos y así, o tristes incluso. When I got back from filming that, I was lucky to work on Polanski's first film, Roman Polanski's first film outside of Poland. Y ya a la vuelta con suerte, Peter tuvo la oportunidad, la suerte de poder participar, trabajar con Roman Polanski fuera de Polonia. With Sharon Tate. Con Sharon Tate. And Roman was both acting and directing. Y aquí estaba tanto dirigiendo la película como actuando Polanski. The film was supposed to take about 8 weeks. La película duraría aproximadamente unas 8 semanas. And after 6 weeks, it was obvious we were going to go much, much longer. Y tras 6 semanas se dieron cuenta de que probablemente ese proceso se alargaría unas cuantas semanas más. And the top production executive came from Hollywood. Los jefazos ejecutivos se presentaron desde Hollywood. I was only second assistant director, but I was called into the meeting. En esa época, Peter solamente era el segundo asistente, pero igualmente fue llamado a la reunión. And it was pretty obvious the way Roman was talking
that this film was going to go a little longer. Y era bastante obvio que por la forma en la que Polanski estaba haciendo las cosas, esa película iba a llevar más tiempo. So the executive says, we're going to change the director. Así que el ejecutivo dijo, vamos a cambiar de director directamente. And Polanski said, okay. Y Polanski dijo, de acuerdo, vale. And the executive said, okay, you're not arguing, you're not upset. Claro, le comentaron, pero no te cabras, te están diciendo que te van a quitar del libro. No, he said, but have you talked to the actor? Dice, no, pero ¿ustedes han hablado con el actor? He said, why? Claro, el ejecutivo, ¿por qué? ¿Por qué Because- no hablan con el actor? Because the actor has the choice of director. Porque resulta que la cláusula pone que el actor puede elegir a su director. And the executive said, but you're the actor. Y el ejecutivo le dijo, pero si tú eres el actor de la película. He said, yes. Exactamente. Muy bien. It was very good for me. I worked 20 weeks on the film instead of 8. And it was a very interesting Una time. experiencia muy graciosa, muy divertida en general. Y a Peter le encantó trabajar durante casi 20 semanas con Polanski. Then I went to work for the famous Hammer Company, Y después fue a trabajar Hammer, sí, a la empresa Hammer llamada- Films. And we made a film with an actress who in the 1920s was considered the most beautiful and the best actress, Tallulah Bankhead. Y en ese momento iban a trabajar, a colaborar con una actriz muy famosa de la década de los 20. In 1930s, she was already earning a year $400,000, which today is God knows how many De millions. que incluso ya en 1930 esta actriz ya ganaba casi $400,000 en 1930. Eso sería una fortuna a día de hoy. And she has the record of being the last person to cause a duel between two men. Y se tiene constancia de que ha sido la última mujer, digamos, en el que se haya reconocido de que se haya generado un duelo para tomar su mano, digamos, ¿no? O sea, And there were two of them. un duelo constatado a nombre de esa mujer, el duelo. They did it, but they didn't hurt each other. Llegaron a hacer el duelo, pero no era así, no, So- no se hicieron daño en el duelo. She was an enormous personality and it was great fun working. Una personalidad enorme y divertida de trabajar. Then I was called back to Spain, to Malaga, Y bueno, le llamaron para trabajar otra vez en España, en Málaga, to make a film with Raquel Welch. para hacer una película con Michael Welch. And Raquel Welch at the time was considered the most beautiful actress in the world. Claro, en la época se le consideraba una de las actrices más guapas, Sí. más bellas del momento. She had made a film dressed in a bikini acting as a cave girl. Hizo una película en la cual iba disfrazada siempre en bikini y hacía como una especie de mujer cavernícola. And the head of 20th Century Fox, Daryl Zanuck, says, get a film where she can be in a bikini. Y claro, el director de la 20th Century Fox, viendo eso, dijo, dale un trabajo donde pueda trabajar en bikini. So she was very, very good at organizing her photographs. Y, Organizing her photographs for sí, the era press. muy buena a la hora de la fotografía, a la hora de realizar los tomas de fotografía y tal. Sabía So cómo one day we're filming on the beach near Malaga. The sea was a little rough and she was in the water. un día el mar estaba bastante salvaje, estaba bastante revuelto en Málaga, en la playa de Málaga. Y And ella estaba bañándose en el mar. I saw that she had cramp in her leg and the current was taking her out. Y leí, Peter se dio cuenta de que le dio un calambre cuando estaba nadando ella en la playa. So I jumped into the water and lifted her up and carried her out. Corriendo fue Peter, la sacó del agua, la llevó y la sacó, la puso a salvo. Immediately all the entourage rushed around her and she didn't actually say thank you. They all got on looking after her. Y ya, claro, automáticamente todo el mundo vino a ver qué le sucedió. No llegó en ningún momento a darle las gracias, pero bueno, todo el mundo se volcó con ella, a ver qué le pasaba, qué le había sucedido. 3 days later, I was preparing the next day's work at the back in a cafe at the back of the beach. 3 días después estaba preparando, digamos, estaba preparando un trabajo en una cafetería que había cerca de la playa, que se podía ver la playa. And the secretary came and said, you've got to go down to the camera because Miss Welsh won't go in the water unless you're there. Y claro, se le acercaron y le comentaron a Peter que tenía que ir a la playa
And I said, but the stuntmen are there. Y claro, Peter dijo, pero para eso están los especialistas. Not important, you have to be there. Y le dijeron, no, Peter, eres tú el que tiene que ir. So I went there, and she went into the water, and she got cramp again. Claro, él llegó allí y le apareció otra vez un calambre a ella en la pierna, estando en el agua. So I dived in and picked her up, Se sumergió, se buceó, la sacó otra vez del agua. turned round, and there were 20 Y photographers. justo cuando Peter se giró, había enfrente de él más de 20 fotógrafos. She had staged it for the photographers for the second Ella time. lo había organizado todo para poder coger esa foto, esa imagen, esa toma. And our photograph was on the front page of Stern magazine Y claro, la imagen fue muy famosa, apareció tanto en la revista Stern. and many other magazines we were in, so I was famous for a moment. Y por un momento, pues Peter apareció en muchas revistas, fue famoso. Un momento. From there, I wanted to learn about editing, so I managed to get to work in the cutting rooms. Aquí Peter empezó a interesarse por la edición y pudo meterse, digamos, en la parte de la edición, en la sesión de edición. My boss was a very famous editor, a lady called Anne Coates. Anne Coates, su jefe, era un editor muy importante de la época. And my job was to look after the physical print of the film. Y el trabajo de Peter era literalmente cuidar el film, ¿no? La película física, la película en sí física, o sea, proteger y asegurarse de que eso estuviera ahí. We had about 50,000 feet, so that's what, about 15,000 meters of print of film. Tenían más de 15.000 metros de película impresa. And I had to know where every particular shot was, so I had to number all along the edges, every piece of film, and if the editor cut out a frame, I had to know where that frame was. Claro, Peter tuvo que ir enumerando una a una todas las tomas, todas las imágenes de esa bobina, puesto que si en algún momento a la hora de editar tenían que cortar, en algún momento Peter tenía que saber exactamente qué parte habían cortado para poder reconectarla o qué parte no. O sea, que es un trabajo difícil. It's much easier today with digital. Dice, a día de hoy es mucho más fácil hacerlo de manera digital, la verdad. But besides learning the principles of editing, I had one very important experience, which might be another conversation we could have one day. And that was I had my first out-of-body experience while working in the cutting room. Lo más curioso o positivo para Peter de toda esta experiencia, aparte de la edición, lo que aprendió en la edición, fue una circunstancia que probablemente os la contará en otra ocasión si sucede, de una experiencia que tuvo Peter de fuera de su cuerpo, es decir, de salir de su cuerpo, ¿no? Como que tuvo una experiencia astral, por ejemplo, And I actually witnessed an event happening 20 miles from where I was. Llegó a presenciar un evento que estaba sucediendo a unos 20 kilómetros o millas de donde él se encontraba. Was able to describe it to the other people in the room in detail. El cual pudo describir a detalle todo lo que vio a las personas que se encontraban con él. And then afterwards it was confirmed by other people that this had actually happened. Y esto que se llegó a confirmar. Se llegó a confirmar después de que lo que llegó a ver, lo que llegó a sentir, sucedió. So this started my very real interest in metaphysical, alternative healing, and transpersonal psychology. Aquí fue donde Peter empezó a interesarse por la psicología transpersonal, un poco también la metafísica, ¿okay? Un poco por lo alternativo, por la medicina alternativa también, la curación alternativa. The next film was in Palma, Mallorca, La siguiente película fue realizada en Palma de Mallorca, with Anthony Quinn and Michael Caine. famosos Anthony Quinn y Michael Caine. We needed German soldiers, Necesitaban soldados alemanes para esta película. and so I put out in the cafes notices asking for volunteers, for people who wanted to work as German soldiers. Pusieron notas, anuncios por los distintos bares, restaurantes de la zona, indicando que necesitaban a gente que pareciera alemana, ¿no? Para realizar la película como figurantes del ejército alemán. I also knew there were a lot of German people living, and so I put notices out to ask if anybody was able to train the young men to be German soldiers. Claro, en la época había mucha gente, muchos alemanes viviendo ya en las islas. And I Y got- Peter puso un anuncio para ver si había alguien
que fuese alemán, que tuviera experiencia para poder entrenar a esos supuestos soldados. And I got a phone call saying I should go to a particular cafe and wait on my own. Y recibí una llamada muy misteriosa en la cual indicaba que tenía que ir a cierta cafetería solo a cierta hora. And I went there and waited. Él fue y esperó. There was another man in the cafe reading a newspaper. Había otra persona en la cafetería leyendo el periódico. And after about 45 minutes, I decided whoever was coming wasn't going to come. Claro, tras 45 minutos de espera, Peter ya pensaba que no iba a venir esa persona. And as I got up to go, the man with the newspaper came over to the table. Y tal como en el momento en el que ya prácticamente Peter se iba a ir, esa persona con el periódico se aproximó a Peter, se acercó a él. And two men came in from outside. Y los dos hombres entraron desde fuera. And it turned out they were ex-SS sergeants. Y resulta que eran ex sargentos de las SS. And they didn't want anybody knowing about them, and they wanted to make sure I wasn't a spy for some organization. Y claro, en la época, con la sensibilidad que había en el momento, no querían cerciorarse de que Peter no era un espía en sí o trabajaba para ningún gobierno. And they agreed to train these poor people who volunteered. Y claro, estaban de acuerdo, ellos querían entrenar a esas pobres personas que iban a ser figurantes del ejército alemán. And I felt very sorry for them because these were shouted at for 2 weeks, and after 2 weeks they were marching like real German soldiers, but boy, they suffered. Y claro, Peter llegó a sentir hasta lástima por estos figurantes porque durante 2 semanas esos sargentos de las SS los entrenaron y los entrenaron bien, a base de gritos, a base de instrucción, hasta que consiguieron que caminaran esos figurantes como auténticos soldados del ejército alemán. My communication was always to leave a message at the cafe. Y el único método de comunicación que tenían era siempre a través de la cafetería. And one day we had to change the work for the next day, and I had to get to them to come early. Claro, un día sucedió un imprevisto, tenían que cambiar el horario en el que iban a trabajar y Peter tenía que acudir a ellos para comentarles el cambio de hora. And the barman said, they've already been, they've gone. Y claro, el barman le dijo, no, ya han pasado por el bar, ya se han ido. I said, do you know where they live? And he said, somewhere up there. Claro, le preguntó, ¿usted sabe por dónde pueden vivir, dónde están viviendo estas personas? Y le dijo, bueno, I knew they had an old Mercedes. Peter se acordaba de que ellos tenían un viejo Mercedes. And so I went driving, and again intuition told me, and I came to a house, an isolated house on top of a hill. Y bueno, recorriendo la isla un poco, Peter con el coche otra vez sufrió otro golpe de intuición y cogió un camino que le llamó la atención y vio que al final de este camino había un cortijo. I knocked on the door, no answer. Afuera del cortijo vio el coche y claro, tocó la puerta. I heard inside voices. Pero claro, él escuchaba voces dentro del cortijo. I pushed the door open. La puerta que estaba realmente no estaba cerrada del todo, estaba medio abierta, la empujó. And there were 6 men around a table. Y había 6 hombres en círculo sentados. In the middle of the table was an old gramophone player. Y en el centro de ese círculo una mesa con un gramófono. And they were listening to Hitler's speeches from the old days. Y estaban simplemente escuchando los discursos de Hitler de la época. I was shocked. They saw me. Peter se quedó en shock, ¿no? Al ver esa situación y ellos lo vieron a él. And they rushed up and said, "What have you heard?" Y claro, corriendo, lo cogieron y dijeron, ¿qué has escuchado? What? Y él, ¿perdón? I've heard nothing. Yo nada. What have you seen? ¿Y qué has visto? Nada. No. They said, if what you haven't heard and what you haven't seen is told to anybody, you won't leave the island. Y le dijeron, bueno, pues si lo que no has visto ni lo que no has oído lo cuentas, no vas a salir de la isla vivo. So, the next film, United Artists, I'd only been second assistant, and suddenly United Artists called and asked me to be associate producer on a film in Rome. Claro, y la empresa de United Artists contactó con Peter, él estaba siendo todavía el segundo asistente, pero querían que fuera a trabajar en Italia con ellos.
And the film was being made in the famous studio Cinecittà, where Fellini makes all his movies. Claro, esto se realizó en los famosos estudios de Fecha, como tenéis ahí el Cinecittà. And the office for the film, as you see the left-hand door, was to the left, down a corridor. You see, there's a door there on the left. And down to the left. And I opened the door to the office, and the inside was the most beautiful person I've ever seen in my life to this day. And then we started arguing. I thought, this woman's fantastic, but she's impossible. But I wanted to date her. And I courted her for a year. And finally, she agreed. And we got married, and we've been together for 50 years. The day after we got married, she confessed that the moment she saw me, she determined she was going to marry me. Which I now know it is the woman who decides the men they're going to marry, it's not the man. And I have to say, absolutely true, that you can't be successful without a great woman behind you, and I have the very best. So, we returned together to London, and amazingly a phone call came, would I like to direct? I didn't know the people, I still today don't know how they decided I could direct, but I got invited to direct in a second unit of a film called Tam Lin. Great fun, and after I got invited to direct the action sequences on an action adventure up in the north of Scotland. That was a little more difficult because the weather conditions were terrible, helicopters, but I had a wonderful time, except for the first 2 or 3 weeks, horizontal rain in Scotland. Terrible, and the food was also terrible up there. But otherwise, I apologize. Peter menciona que cuando ya terminaba en Italia, a su vuelta a Londres, se le llegó a ofrecer la oportunidad de dirigir, de participar en la dirección. Para Peter era algo nuevo y muy interesante, él le llamó mucho la atención y dijo que sí, por supuesto. Y entre varios de los proyectos que he visto, uno de ellos tenía que ser realizado en Escocia, el cual para él fue una experiencia bastante llamativa, puesto que durante todo el tiempo en el que estuvo en Escocia fue constantemente una lluvia constante, sin parar, la semana, las 2 semanas que estuvo en Escocia. 2 weeks. Las 2 semanas que estuvo en Escocia no paró de llover. I was there for much longer, but the first 2 weeks. Okay. Estuvo mucho más tiempo allí, pero durante las primeras 2 semanas fue cuando no dejó de llover. O sea, imagínense, ¿no? Y aparte también la comida, que no era lo mejor, era algo muy bueno. So, to supplement the income, I'd started doing at night breakdowns and schedules for other people's films. Claro, para obtener un extra, un dinero extra, Peter empezó a realizar desgloses, digamos, desgloses de guiones para distintas empresas, distintas personas. And I got a phone call from an American producer, director called Mel Frank. Y recibió la llamada del famoso productor y director Mel Frank de Estados Unidos. He said, "Can you do budgets as well?" Y le preguntó, ¿sabes hacer presupuestos también? And of course I said yes. Claro, iba a decir Peter, por supuesto que sí, claro. Never done one. Nunca había hecho una, pero How much will you pay? Y claro, le preguntó, ¿cuánto pagarás? And he said, would £100 be okay? Y le dijo a Peter, You ¿vale imagine? 100 libras? It was a lot of money for me. Bastante dinero